La derivabilidad se refiere a la existencia o no de la derivada de una función en un determinado punto. ¿Ya? Lo que nos ha hecho hasta ahorita es simplemente hacer el álgebra de las derivadas, ¿no? Hemos derivado las funciones sin tener en cuenta si existen o no existen en un punto. Simplemente hemos hecho un trabajo algebraico. Entonces, la derivabilidad es el estudio de la derivada en un determinado punto. ¿De acuerdo? Entonces diremos así, sea y igual a f de x la función, y sea x igual a x sub 0 el punto de estudio. Entonces, se dice que f de x es derivable en el punto x igual a x sub 0 si cumple las siguientes condiciones. Primera condición, f de x es continua en el punto de estudio. Y la segunda condición, las derivadas laterales de la función en el punto de estudio son iguales y además existen. ¿Listo? Esas son las dos condiciones. En realidad son tres, ¿no? F de x continua, derivadas laterales iguales y además que existan. Son tres condiciones. Se tienen que cumplir al mismo tiempo para que una función tenga derivada en un determinado punto. Entonces, empezaremos con la primera cuestión que se llama continuidad. ¿Qué es continuidad? ¿Qué entienden por continuidad? ¿Qué dicen? Algo así como una progresión. No. Continuidad se refiere a que la gráfica no tiene saltos, ¿ya? La gráfica de una función no tiene saltos. Y se puede ver de dos formas. Gráficamente, una función va a ser continua cuando no tenga saltos. Digamos así, ¿no? Esta es una función continua. Y una función discontinua es aquella función cuya gráfica sí tiene saltos. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces se dice que es discontinua en el punto x sub 0. Esto es discontinuo. Esa continuidad también se puede ver de forma analítica. Esto es de forma gráfica y de forma analítica, ¿no? Entonces, de forma analítica, f de x es continua en el punto x igual a x sub 0 si las derivadas laterales, o perdón, las límites laterales son iguales. El límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho. Entonces va a escribir así, límite de x que va a x sub 0, esta rayita quiere decir por la izquierda de la función es igual al límite de x que va a x sub 0 por la derecha de la función. ¿Ya? Ese signo menos y el signo más quiere decir izquierda y derecha.
Entonces, el límite lateral izquierdo, límite lateral derecho. Si se cumple esa condición, quiere decir que la función es continua. O si no, de forma gráfica, si la gráfica no tiene saltos, quiere decir que la función es continua. Si tiene saltos, quiere decir que la función es discontinua. Aquí, si el límite lateral izquierdo es distinto del límite lateral derecho, quiere decir que la función es discontinua. ¿De acuerdo? Y el otro conceptito que nos visto es derivada lateral, ¿no? Eso simplemente lo vamos a anotar así. La derivada lateral izquierda tiene que ser igual a la derivada lateral derecha y además estos valores tienen que pertenecer a los reales. Así es. O dicho de otra forma, f' de x sub 0 por la izquierda es igual a f' de x sub 0 por la derecha. Y esto tiene que pertenecer a los reales. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, ¿no? Continuidad, que puede darse de forma gráfica o de forma analítica, y derivabilidad o derivadas laterales iguales. Si se cumplen esas dos condiciones, quiere decir que la función es derivable en el punto de estudio. Veremos un ejemplo. Una función sencilla, y igual al absoluto de x menos 3. ¿Será derivable? ¿Es derivable en el punto x igual a 3? Es la pregunta. Es decir, ¿existe su derivada en el punto x igual a 3? Es para ver si es derivable, primero hay que ver si es continua, ¿no? Continua. Y si es continua, hay dos formas de ver la continuidad. Primero de forma gráfica y luego de forma analítica. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? ¿O cómo es la gráfica de esa función? ¿Qué dicen? La gráfica de esa función es como una B que tiene vértice en 3, ¿no? Vértice en 3. Esto se llama y igual x menos 3. Y esto es y igual a menos x menos 3. Esa es la función absoluto de x menos 3 y como se ve es continua. Es una forma de hacer es esa. La otra forma es demostrar que el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho. Para eso podemos ir a la definición de valor absoluto. Aquí es igual el absoluto de x menos 3. Por definición, el absoluto de x menos 3 es x menos 3 cuando x es mayor o igual que 3. Y es menos x menos 3 cuando x es menor que 3. Y con esa definición hacemos cumplir la condición de los límites laterales. El límite de x que va a 3 es el punto de estudio por la izquierda de la función. Tiene que ser igual al límite de x que va a 3 por la derecha de la función. Esos son los límites laterales. Y esos signos, más y menos, simplemente me sirven para escoger cuál de estas dos funciones voy a colocar en vez de f de x. A la izquierda del 3, quiere decir esta, ¿no? A la izquierda del 3 está el equivalente menos x menos 3. Y a la derecha del 3, ahí está x mayores o iguales que 3, quiere decir a su derecha, su equivalente va a ser x menos 3. ¿Está bien? Esos dos signos solo sirven para escoger la función que voy a colocar. Después hay que olvidarse de eso. Entonces va a ser así. Límite de x que va a 3. A la izquierda del 3 está la función menos x menos 3. Igual al límite de x que va a la derecha del 3. A la derecha del 3 está la función x menos 3. Nada más. Ahora, si estos límites son indeterminados, hay que resolver, pues. Y si no son indeterminados, como en este caso, reemplazo directo nomás, ¿no? Reemplazando 3 menos 3 da menos 0, es igual a 0, pero menos 0 es 0 también, ¿no? 0 es igual a 0. Como los dos límites son iguales, por lo tanto,
f de x, que es x menos 3, es continuo. Listo, es continuo. La primera condición. La segunda condición dice las derivadas laterales, ¿no? La segunda condición es las derivadas laterales. Y entonces para las derivadas laterales utilizaremos la definición de función. Y es igual x menos 3 cuando x es mayor o igual que 3. Es menos x menos 3 cuando x es menor que 3. Y entonces esto podemos derivar, ¿no? Si derivamos y' o lo que es lo mismo, f' de x es igual. La derivada de x menos 3 es 1. La derivada de menos x menos 3 es menos 1. Y cuando se deriva funciones por tramos, los dominios siempre van a ser abiertos. ¿De acuerdo? Ya está. Y con esa derivada podemos hacer cumplir nuestra condición de derivadas laterales. La derivada lateral izquierda tiene que ser igual a la derivada lateral derecha. La derivada lateral izquierda es en el punto de estudio, que es 3 por la izquierda, tiene que ser igual a la derivada 3 por la derecha. Listo. ¿Cuáles de los dos tengo que escoger para tomar 3 por la izquierda y 3 por la derecha? Para eso nada más sirve el signo que está ahí. Derivada de 3 por la izquierda es menos 1, ¿no? Menos 1. Igual a la derivada de 3 por la derecha. Está la derivada a la derecha de 3. ¿Cuál es la derivada? Ahí está, es 1, ¿no? 1. Listo. Y como se puede ver, menos 1 es distinto de 1. Y esa es la conclusión. Por lo tanto, y igual al absoluto de x menos 3, y le ponemos aquí, no es derivable en x igual a 3, o que lo que quiere decir, no existe su derivada en el punto x igual a 3. ¿De acuerdo? Eso quiere decir, ese es el análisis que hay que hacer. Primero, continuidad por cualquiera de los dos caminos, y segundo, derivadas laterales. ¿Listo? Ahora, si vamos a la gráfica, ese punto es especial. Este punto se llama punto anguloso. ¿Ya? Porque termina en un ángulo. Eso es, termina en esquina, ¿ya? Es un punto anguloso. Y para todo lo que viene de más, la conclusión es, no existe derivadas de puntos angulosos. ¿Listo? Esa es la conclusión del ejercicio. No existe derivadas de puntos angulosos para ninguna función. Y lo nos demostró con ese ejemplo. ¿Está bien? No cumple una de las condiciones. No cumple que sus derivadas laterales sean iguales. Un ejemplo más veremos. Ya. Este haremos. Si la función es con x menores a menos 2 menores iguales que x, menores iguales que 3, con x mayores que 3. Dice, encontrar los valores de las constantes a, b y c para que la función sea continua en x igual a 2
en menos 2 y derivable en x igual a 3. Esa es la pregunta del ejercicio. Encontrar las constantes a, b y c para que la función sea continua en x igual a menos 2 y derivable en x igual a 3. Entonces, lo que hay que hacer es hacer cumplir nomás las condiciones. Primero, si es continua en x igual a 2, ¿qué tiene que cumplir? Perdón, en x igual a menos 2. ¿Qué tiene que cumplir? Cumple que el límite lateral izquierdo tiene que ser igual al límite lateral derecho en el punto de estudio. ¿Eso qué es? Es límite de x que tiende a menos 2 por la izquierda de la función. Y eso es igual al límite de x que tiende a menos 2 a la derecha de la función. Listo. Y escogemos de ahí, ¿no? ¿Para qué me sirve el menos? Para escoger cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha del 2, del menos 2. Límite de x que tiende a menos 2. ¿Cuál de los tres escogemos? ¿Cuál está a la izquierda del menos 2? El primero, ¿no? A es más 3. Tiene que ser igual al límite de x que tiende a menos 2. ¿Cuál de los dos de los tres escogemos que esté a la derecha del 2? Ahí está clarito, el x que está a la derecha del menos 2 es 2bx cuadrado más cx. Listo, si ese límite es indeterminado, hay que resolverlo. Si no es indeterminado, simplemente es reemplazo directo, como en este caso. Entonces, reemplazando directamente, queda menos 2a más 3 es igual a 2 por b por menos 2 al cuadrado más c por menos 2. Va a quedar menos 2a más 3. 2 por 2 es 4 por 2 da 8b menos 2c. Listo, ecuación 1. Ahora vamos 2. La segunda condición, ¿cuál era la segunda condición? Ahí está, ¿no? Derivable en x igual a 3. Derivable en x igual a 3. Si es derivable en x igual a 3, ¿qué cumple? ¿Mm? Cumple primero continua en x igual a 3. Continua en x igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite lateral izquierdo va a ser igual al límite lateral derecho en ese punto. Eso es límite de x que va a 3 por la izquierda, que tiene que ser igual al límite de x que va a 3 por la derecha. Y escogemos ahí las funciones. Límite de x que va a 3 por la izquierda. ¿Cuál de las tres funciones está a la izquierda del 3? El segundo, ¿no? Que es 2bx cuadrado más cx. Eso tiene que ser igual al límite de x que va a 3 a la derecha del 3. ¿Cuál de los tres está a la derecha de 3? El último, ¿no? El x está mayor que 3, entonces está a su derecha. A x cuadrado medios más 3bx. Si ese límite es indeterminado, se resuelve. Si no, se evalúa. 2b 3 al cuadrado más c por 3 igual a 3 al cuadrado medios más 3b y 3. Estamos evaluando. 3 por 3 es 9 por 2, 18. Más 3c. 3 por 3, 9 medios, BA, más 9B. Ecuación 2. Pero para que sea derivable tiene que cumplir dos condiciones. La primera era que sea continua. La segunda condición, aquí le pondremos 2.2, ¿cuál es?
sus derivadas laterales iguales. Derivadas laterales iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada lateral izquierda es igual a la derivada lateral derecha. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos y'. Y', ahí está. La derivada de la primera función, simplemente a, ¿no? La derivada de ax más 3 es a. A para x menores que 2. Para x menores que menos 2. La derivada de la segunda función, 4bx más c, entre 2, menos 2 y 3. 4bx más c. 4bx más c entre menos 2 y 3. Recuerde que nos he dicho que cuando derivamos con funciones por tramos, todos los dominios son abiertos. Y la derivada de la tercera función, a medios de x cuadrado más 3bx. Su derivada, ax más 3b. ¿Está bien? Esa es su derivada. Ax más 3b. Para x mayores que 3, más 3b, ¿no? Listo. Y entonces hacemos cumplir eso. La derivada lateral derecha igual a la derivada lateral izquierda. ¿Cuál es la derivada lateral derecha? Es f', el punto de estudio, ¿cuál es? 3, ¿no? Ahí, derivable en x igual a 3. Entonces, primero continua en x igual a 3 y segundo, derivadas laterales en x igual a 3 le pondré. Entonces, derivada de 3 por la izquierda tiene que ser igual a la derivada de 3 por la derecha. Viendo la derivada, ¿cuál es 3 por la izquierda? El segundo, ¿no? Esto sería 4bx más c por la izquierda del 3. ¿Cuál sería la derivada que está a la derecha del 3? A la derecha del 3 es el último, ¿no? Ax más 3b. Listo. Y para eliminar la x, lo evaluamos en el punto que nos puesto. Pues el x igual a 3. X igual a 3. Evaluando 4b por 3 más c es igual a por 3 más 3b. 12b más c es igual a 3a más 3b. Ecuación 3. Y entonces tengo tres incógnitas que son A, B, C y tengo tres ecuaciones. Para responder al ejercicio hay que resolver el sistema. Dicten, jóvenes, ¿cuánto sale A? ¿Cuánto sale B? ¿Y cuánto sale C? A es 6
6/5, B es 3/10 y C es 9/10. 6/5, 9/10 y el B, 3/10, sí. 3/10. Listo. Y con eso está resuelto, ¿no? La respuesta sería, para que la función sea continua en x igual a -2 y sea derivable en x igual a 3, A tiene que ser 6/5, B 3/10 y C 9/10. Está resuelto. ¿Sí? La solución no es difícil, pero solo las dos condiciones que nos puesto, ¿no? Para que una función sea derivable, primero tiene que ser continua y segundo, sus derivadas laterales deben ser iguales y existir. La cosa es aquí, por ejemplo, ¿no? Si las derivadas laterales salen infinito, por ejemplo, no es derivable. Esto no pertenece a los reales porque el infinito no es un número, ¿no? El infinito es un símbolo matemático que representa una cantidad bien grande. Por lo tanto, si me sale infinito, es las derivadas laterales al evaluarlo, no es derivable. Tienen que ser reales. ¿Ya? Nada más eso. Ok. Tenemos el otro concepto. El otro concepto ya se va a lo que son los máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, haremos el tema de máximos y mínimos. Esta parte va a ser teórica. Vamos a definir conceptos y mañana hacemos los ejercicios de aplicación. ¿Ya? El primer concepto se llama teorema de Joule. ¿Qué dice el teorema de Joule? El teorema de Joule dice si f de x es continua en un intervalo AB cerrado. F de x es derivable en el mismo intervalo, pero abierto. Y si f de A es igual a f de B, esto quiere decir que la curva o la gráfica de f de x intersecta el eje X, ¿no? Así va a ser. Entonces, dice, existe un punto que le llaman C, ¿no? Que pertenece al intervalo AB, donde la primera derivada es 0. Ese es el teorema de Joule. ¿Qué quiere decir este teorema? Lo interpretaremos. Una gráfica. X, Y, el punto A, el punto B, y entre el punto A y B está el punto C. Así es. Entonces dice, existe una curva que corta los ejes, o digo, que corta el eje de abscisas. Así sería el intervalo f de AB, ¿no? Listo. Entonces existe un punto C, dice. ¿Qué es la primera derivada? Geométricamente la primera derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y entonces, si la pendiente de la recta tangente es 0, ¿cómo es la recta tangente? ¿Mm? La recta tangente es paralela al eje X. Eso quiere decir el teorema de Joule. Todo esto, ¿no? Se cumplen estas tres condiciones, entonces existe un punto C donde la recta tangente es paralela al eje X. Aquí estaría la recta tangente y como su pendiente es negativa, es paralela al eje X. ¿Está bien? Ese es el teorema de Joule. Eso quiere decir. Entonces, ¿para qué me sirve esto?
En otras palabras, esto se llama, aquí graficaremos otras dos, ¿no? Eso mismo se puede hacer así también. La curva puede estar ahí o la curva puede estar ahí. Ahí mismo está el punto. Este es el punto de tangencia y ahí está nuestra recta paralela al eje X, ¿no? La recta tangente paralela al eje X. Entonces, esta recta tangente también tiene otro nombre, ¿no? Esta cuando está arriba se llama supremo. Y esta que está aquí abajo se llama, la recta tangente se llama ínfimo. Entonces dice, si el punto de, dice así, si el supremo presenta un punto de tangencia con la curva, ese punto de tangencia se llama máximo. Esto es un máximo. Si el ínfimo presenta un punto de tangencia con la curva, ese ínfimo se llama mínimo. ¿De acuerdo? Así va a ser, ¿ya? Cuando el punto de tangencia entre el supremo y el máximo se encuentra, ese punto se va a llamar máximo. El punto de tangencia entre el ínfimo y la curva se va a llamar mínimo. ¿De acuerdo? Eso dice el teorema de Joule. El teorema de Joule me sirve para explicar qué es un máximo y qué es un mínimo. En otras palabras, si quieren, ¿no? Si la curva está por debajo de la recta tangente paralela al eje X, ese punto de tangencia se llama máximo. Si la curva está por encima de la recta tangente paralela al eje X, ese punto de tangencia se llama mínimo. Así es, eso es el teorema de Joule. Y entonces vamos a definir lo que son los máximos y mínimos. Hay dos tipos de máximos y mínimos. Máximos primero. X igual a X sub 0 es un máximo absoluto de f de x si f de x sub 0 es mayor que f de x para todo el dominio. Así va a ser ya. X igual a X sub 0 es un máximo absoluto de la función si se cumple que esa desigualdad para todo su dominio. Y lo otro es así, X igual a X sub 0 es un máximo ya no absoluto, sino relativo. Es un máximo relativo de la función si f de x sub 0 es mayor que f de x, pero para algún dominio, algún intervalo que le hemos llamado AB, ¿no? Algún intervalo AB del dominio. Hay dos tipos de máximos entonces, ¿no? Los máximos absolutos y los máximos relativos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que los absolutos son sobre todo el dominio y los relativos solo son sobre un pedazo del dominio. ¿Está bien? Máximos absolutos. Lo mismo pasa con los mínimos. Los mínimos podemos definir así. X igual a X sub 0 es un mínimo absoluto de la función
si se cumple que f de x sub 0 es menor que f de x para todo su dominio, ¿no? Así va a ser. Y el otro, que serían los mínimos relativos, de la misma forma, x igual a x sub 0 es un mínimo relativo, pero esta vez de f de x de la función, si se cumple que f de x sub 0 es menor que f de x, pero para algún intervalo. Para algún intervalo AB del dominio. Entonces hay dos tipos de máximos y dos tipos de mínimos. Los absolutos y los relativos. ¿Cuál es la diferencia? Los absolutos están sobre todo el dominio y los relativos están sobre un pedazo de ese dominio. De forma gráfica veremos eso. ¿Qué tal? Una curva aquí. Y podemos poner así. Listo, ¿no? Eso que sea f de x. Entonces, aquí tenemos un punto de estudio, le llamaremos x1, x2, x3, x4 y x5. El punto x1, ese punto se llama un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el punto de la gráfica o de la curva que está más abajo en todo su dominio, ¿no? El punto x sub 2 se va a llamar un máximo absoluto también, ¿no? ¿Por qué se llama máximo absoluto? Porque es el punto de la gráfica que está más arriba en todo el dominio, en toda la gráfica. En cambio, el punto x igual a 4, ese es un máximo relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el punto que está más arriba solo en este lugar. Perdón, en otro color. Solo en este lugar. Es el punto que está más arriba solo en ese lugar. Y ese es el intervalo que nos he dicho, el intervalo AB. Un pedazo del dominio, nada más. Igual pasa con los puntos x sub 3 y x sub 5. Esos son mínimos, pero son mínimos relativos. Este también es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más abajo en la gráfica, solo en este lugar. En ese lugar es un mínimo relativo. Lo mismo este otro, ¿no? Es el punto que está más abajo, solo en este lugar. Ese es el intervalo AB que nos ha anotado. A, B. Eso es. Entonces podemos concluir así, ¿no? Una gráfica cualquiera de una función cualquiera siempre va a tener solo un máximo absoluto y un mínimo absoluto, pero puede tener varios máximos y mínimos relativos. ¿Está bien? Así va a ser. Ok, el segundo teorema es el teorema del valor medio.
El teorema de valor medio dice algo parecido al teorema de Joule. Si f de x es continuo en AB, cesado, f de x es derivable en AB, abierto, entonces existe un punto x igual a c, le llamamos, que pertenece al intervalo AB, donde la primera derivada tiene esta forma. Así es, eso dice el teorema del valor medio. Igual que el teorema de Joule, lo interpretaremos. ¿Qué quiere decir eso en términos geométricos? Para eso haremos una gráfica. X y Y, ¿no? Entonces, como no dice nada de la función, una función cualquiera colocaremos ahí, f de x, y en esa función ponemos los puntos que necesitamos, el punto A y el punto B. Esto sería f de A evaluando, y esto sería f de B, ¿no? Listo, ¿qué podemos hacer sobre esa curva? Puedo identificar el punto C más, ¿no? Aquí está el punto C, que está dentro de AB. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es Y'? Y' geométricamente es la pendiente de la recta tangente. Listo. Esa recta tangente, digamos, está aquí. Esa es la recta tangente. ¿No? Porque dice Y' en cero. La pendiente en cero. Pero ahí también podemos identificar otra recta, ¿no? La recta que pasa por A y B. Esta recta. La recta que pasa por A y B. ¿Qué se llama esa recta? Se llama una recta secante. ¿Cuál es la pendiente de esa recta secante? Para eso podemos decir, ¿no? Si B se aproxima a A, es decir, esa distancia se hace lo más pequeñito posible, aquí se puede formar un triángulo, ¿no? Y la pendiente de la recta tangente, o perdón, la pendiente de esa recta secante es igual a la tangente de tita, ¿no? Y esa tangente de tita, ¿qué es igual en el triángulo? El cateto opuesto, que sería f de B menos f de A, sobre el cateto adyacente B menos A. ¿Está bien? Eso nos sacado de la gráfica. Y ahora hacemos cumplir la condición del teorema del valor medio. Dice que Y' tiene que ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. ¿Pero qué son esos términos? Esta es la pendiente de la recta tangente. ¿Y esto qué es? Aquí me he olvidado una cosita. Esto era tangente de tita, ¿no? Tangente de tita es igual a f de B menos f de A sobre B menos A, y eso es igual a la pendiente de la recta secante. Esa es la conclusión. ¿Qué dice entonces el teorema de Joule? Oh, perdón, el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice, si se cumplen estas dos condiciones, entonces existe un punto C donde la recta tangente es siempre paralela a la recta secante. ¿Ya? Existe un punto C donde la recta tangente va a ser paralela a la recta secante. ¿Está bien? Eso es. ¿Para qué me sirve ese teorema? Me sirve para
determinar cómo se calcula una curva creciente y una curva decreciente. Haremos un par de gráficas aquí. Entonces, una curva es creciente si es de esta forma o es de esta forma. Y una curva va a ser decreciente si es de esta forma o es de esta forma. Así va a ser la curva decreciente, ¿no? Y entonces, esa sería la forma gráfica. Para la forma analítica, utilizaremos el teorema del valor medio. En cualquiera de las dos gráficas colocaremos los puntos que hemos visto, A y B. Entonces tenemos así, f de A y f de B. Lo mismo aquí, en cualquiera de las dos, A y B. Y tenemos ahí f de A y de este otro tenemos f de B. Entonces, del gráfico, ¿qué podemos decir? Del gráfico se saca la conclusión que esto es B, ¿no? Ahí B, el intervalo AB que hablamos siempre. Del gráfico podemos decir que el valor de B es más grande que el valor de A, ¿no? Y además, el valor de f de A, o perdón, el valor de f de B es más grande que el valor de f de A. Y en este otro podemos decir que el valor de B es más grande que el valor de A. Y el valor de f de A es más grande que el valor de f de B. Esas dos conclusiones se sacan del gráfico a simple vista. Y esto lo reemplazaremos en el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Dice Y' es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Listo, reemplazando entonces esas dos condiciones, si nos fijamos, como B es más grande que A, el denominador es positivo, ¿no? Y como f de B es más grande que f de A, el numerador también es positivo. Por ley de signos, resulta eso, Y' positivo. En el otro caso, como B es más grande que A, el numerador es positivo. Y como f de B, como f de A es más grande que f de B, entonces el numerador va a ser negativo. Por ley de signos, Y' va a ser negativo. Y esa es la conclusión. Una curva es creciente, ¿cuándo, jóvenes? Cuando la primera derivada de su función es positiva. Una curva es decreciente cuando la primera derivada de la función es negativa. Para eso sirve el teorema del valor medio, para determinar analíticamente cuándo una curva es creciente y cuándo es decreciente. El otro concepto se llama punto crítico. Un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada se hace cero o no existe, ¿ya? Diremos así entonces. X igual a X sub 0 es punto crítico si Y' de X sub 0 es igual a 0 o Y' de X sub 0 no existe. ¿Está bien? Un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada se hace cero o no existe. Y ahí pondremos un par de gráficas.
Veremos, a ver. Ese que es el primer punto de estudio. El segundo, que sea este. El tercero, que sea este. Y el último, que sea ese. Ya, la primera gráfica corresponde a un punto crítico. ¿Qué dicen? Este es un punto crítico. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, que es punto crítico. ¿Por qué? Porque ahí está donde marca si es decreciente y creciente. No, 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 no. ¿Por qué es punto crítico? Ahí está clarito, dice la definición. Y ese punto, ¿por qué es crítico? ¿Por qué tiene que ser crítico? Porque la derivada es igual a cero y es el punto máximo de la gráfica. No, 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 no. Todo lo que hemos dicho, pues. Es Porque es un punto punto crítico. anguloso. Eso es, así sí es verdad. Es punto crítico. Así le pondremos ya, para no estar escribiendo. Es un punto crítico por ser punto anguloso. Y ya hemos dicho al principio, no existe y' de puntos angulosos. Entonces no existe la derivada. El segundo es un punto crítico, corresponde a un punto crítico. ¿Por qué? Porque es un mínimo. No estamos hablando nada de mínimos. En máximo también puede ser lo mismo. ¿Por qué? Estamos cerca. ¿Por qué era? Porque la pendiente es cero, paralela al eje X. Esto, así es, ¿no? Es punto crítico. ¿Por qué? Porque ese punto crítico verifica el teorema de Joule. El teorema de Joule, ¿no? ¿Qué dice la, la primera derivada de cero? Puesto que la recta tangente es paralela al eje X. Así es. El tercero es un punto crítico. Este será un punto crítico, o este si quieren. ¿Qué dicen? Sí es, ¿Por qué? porque la función no es continua. Eso es, ¿no? Exactamente. Ese también es un punto crítico. ¿Por qué? Por la definición de derivabilidad. No es continua. La función no es continua en x igual a x sub 0. Por lo tanto, no cumple una de las dos condiciones de derivabilidad y entonces y' no existe. El último será un punto crítico. ¿Qué dicen? Este último no es un punto crítico, ¿no? No es punto crítico. ¿Por qué? Porque existe y' pues. Aquí hay pendiente, aquí está, y no es distinto, no es cero. Esta es la recta tangente. Existe pendiente entonces. Entonces, esos son los tres casos de punto crítico, ¿ya? Un punto crítico es aquel punto donde la primera derivada se hace cero o no existe. Y en esos tres casos no va a existir. Este punto crítico sirve para plantear el criterio de la primera derivada. ¿Qué anotaremos?
Criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada dice así. Si en un punto crítico, la primera derivada pasa de positiva a negativa, de ser positiva a ser negativa, entonces el punto crítico es un máximo. Así va a ser, ¿ya? Si en un punto crítico, digamos, ese es el punto crítico, la primera derivada pasa de ser positiva a ser negativa, esto se va a llamar máximo. La segunda parte es algo parecido para el mínimo, ¿no? Si en un punto crítico, la primera derivada pasa de ser negativa a ser positiva, entonces el punto crítico es un mínimo. En la práctica lo vamos a representar así, ¿no? Este es el punto crítico. Si pasa de ser negativo a ser positivo, esto le vamos a llamar mínimo. Y la última, la tercera parte del criterio de la primera derivada dice así, ¿no? Si en un punto crítico la primera derivada no cambia de signo, pasa de positivo a positivo o de negativo a negativo, entonces el criterio falla. Entonces, cuando tengamos así, este es el punto crítico. Si pasa de más a más, no nos da ninguna información del máximo o del mínimo. Nada más. Eso es el criterio de la primera derivada. Anotaremos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada tiene dos partes. La primera parte es para los máximos y mínimos. Y la segunda parte es para la concavidad. Anotaremos la primera. Dice así. Si la segunda derivada de una función evaluada en un punto en x igual a x sub 0 es positiva, coma, entonces el punto es un mínimo. ¿Está bien? Es, ¿no? Si la segunda derivada de la función evaluada en un punto x igual a x sub 0 es positivo, entonces el punto es mínimo. Eso podemos anotar así, ¿no? Si f segunda de x sub 0 es mayor que 0, entonces f de x sub 0
es mínimo. Así es. Lo mismo, pero para los máximos. Si la segunda derivada de la función evaluada en el punto es negativa, entonces el punto es un máximo. Así va a ser. Podemos anotar así, ¿no? Si f de x sub 0 es menor que 0, entonces f de x sub 0 es máximo. Ese es el criterio de la segunda derivada para los máximos y mínimos. Pero existe el criterio de la segunda derivada también para la concavidad. La concavidad se refiere a la forma que tiene la curva, ¿ya? A la forma de la curva. Entonces decimos así. Si la segunda derivada de la función f de x en un intervalo AB, le hemos puesto siempre, ¿no? En un intervalo AB es positiva, entonces la función es cóncavo en ese intervalo. ¿Está bien? Si la segunda derivada de la función en un intervalo AB es positivo, entonces la función es cóncavo en ese intervalo. La segunda parte dice lo mismo, pero para el otro lado. Si la segunda derivada de una función en un intervalo es negativo, entonces la curva o entonces la función es convexa en ese intervalo. ¿Está bien? Así es. Cóncavo y convexo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la forma que tiene la gráfica. Entonces, si la gráfica tiene esta forma o si tiene esta forma. Cuando tiene la primera forma se llama cóncavo. Y cuando tiene la segunda forma se llama convexo. Eso es. ¿Ya? Y el último criterio, el último conceptito se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Un punto de inflexión es aquel punto de la curva o aquel punto de la gráfica donde la gráfica cambia de concavidad, ¿ya? X igual a X sub 0, que pertenece a f de x, diremos así,
es punto de inflexión. Si la gráfica de f de x cambia de concavidad. ¿Qué quiere decir que cambia de concavidad? Quiere decir que pasa de ser cóncavo a ser convexo o viceversa, ¿no? Pasa de ser convexo a ser cóncavo. Podemos representarlo mediante una gráfica ahí. El punto X sub 0 se llama llamar punto de inflexión. ¿Por qué? Porque puede pasar de ser cóncavo a ser convexo, ¿no? En este lugar es convexo. Y en este otro lugar ya es cóncavo. ¿Está bien? Entonces, este punto es un punto de inflexión. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? ¿No hay consultas? Ok. Todos los conceptos que nos he pasado, máximos y mínimos, puntos críticos, curva creciente, curva decreciente, criterios de la primera derivada y de la segunda derivada, se utiliza para hacer el análisis de gráficas. ¿Ya? Es otra forma de analizar. Cuando hemos hecho funciones, había una forma de analizar gráficas. Esta es otra forma de analizar gráficas, teniendo en cuenta los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de una función. Eso lo vamos a hacer mañana. Hasta aquí hemos desarrollado la teoría y mañana hacemos los ejemplos, ¿ya? En eso quedaremos, análisis de gráficas. Análisis de gráficas que hacemos mañana. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna, jóvenes? Listo. Entonces, hasta mañana.